Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú eres grande, tú eres Dios sobre todas las cosas. Te damos gracias porque en este día nos has permitido la oportunidad, no porque la merecemos, sino porque es un grano de tu gracia, para con nosotros estar aquí, para alabarte, glorificarte y bendecir tu santo y precioso nombre. Traemos este estudio a ti, Señor, para glorificarte. Te pedimos que tú seas exaltado sobre todas las cosas y para ti sea la gloria, la honra, en el mérito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Así que estamos en la Confesión de Fe de Westminster. Estamos en el capítulo 6. Y el capítulo 6 pues trata sobre las buenas obras. La semana pasada comenzamos entonces con esta sección y en la introducción dijimos que la Biblia nos revela de que la Escritura habla de buenas obras, o sea, habla de las obras en general, y vimos las obras de Dios, las obras de Cristo, vimos ejemplos de las obras del creyente, las obras de los incrédulos y también las obras del diablo. Y la sección 6 pues prácticamente se enfoca en las obras del creyente como tal. Vimos en el capítulo 1 que las buenas obras que Dios acepta no son solamente, son solamente las que se ordenan en su palabra. No son las buenas intenciones, no las cosas que el hombre se imagina. O sea, por ejemplo, el caso de Caín y Abel, donde Abel trajo lo que era aceptable y agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, Caín pues trajo una ofrenda que no fue aceptable porque nuevamente no era la buena intención del corazón, sino más bien era la ofrenda que Dios le había ordenado. En el capítulo 2, o mejor dicho, la sección 2, discutimos que el creyente hace buenas obras, pero en obediencia a los mandamientos de Dios como fruto de una fe viva y verdadera. Y esta es a raíz de la gratitud que el hombre tiene hacia Dios. Estas obras que el hombre hace pues se enfocan en la adoración, en adorar a Dios. Edifican a los hermanos y le tapan la boca a los adversarios. Entonces hoy vamos a comenzar con la sección 3, donde entonces se nos dice, ¿en qué página estamos, por favor? 16.6. En la página 16.6. Sí. Página 16.6. Vamos entonces a comenzar pues con la sección 3. Y dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben degenerar en negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. ¿Okay? Así que es una sección que tiene bastante carne. Vamos a ver entonces cómo lo desglosa o cómo se desglosa bíblicamente. Comenzando por la primera parte donde dice la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras. Estas buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino que son completamente del Espíritu de Cristo. ¿Sí? Buen día. Bienvenida. Buenos días. Vamos a ir a la sección. Rocío nos tenía seca los jardines, hacía falta rociarlo. No, yo las tengo. Con tu amor. Las tengo todas Con tu acá. amor. Vamos aquí a la sección. Entonces de la página 6, ¿ok? Así que nuevamente la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras
no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Así que los hombres no hacen buenas obras necesariamente porque les nace. O sea, si vamos a Romanos capítulo 3, donde dice no hay nadie justo, no hay nadie bueno. O sea, todos somos malos. Entonces, ¿qué produce que el hombre pueda hacer buenas obras? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En Juan capítulo 15, versículos 4 al 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esas obras buenas que nosotros tenemos tendencia de hacer, o sea, de cuando vemos la necesidad de un hermano y en esa necesidad, pues, o sea, colaborar. No porque estamos buscando nuestra propia gloria, o sea, que la mano izquierda no sepa lo que la mano derecha está haciendo. ¿Me explico? Entonces, estamos propensos a hacer buenas obras, pero porque somos impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, pues eso es lo que quiere decir aquí. O sea, el sarmiento, o sea, si piensen en una mata de uvas, o sea, la rama no puede dar frutos si no está conectado al tronco. Eso es lo que quiere decir aquí. Y el tronco a la tierra. Y el tronco entonces a la tierra. Y por eso Dios dice, o sea, no puede dar frutos por sí mismo. De la única manera que va a producir el fruto es por medio de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, esté en nosotros para impulsarnos a hacer las buenas obras. Y tampoco, o sea, que nos impulsa, que nos empuja, sino que nos motiva. Nos motiva, o sea, y vuelve a destacar, no es para que me miren haciendo buenas obras. O sea, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. ¿Okay? Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. O sea que la evidencia de tu salvación, la evidencia de que tú estás en Cristo, es porque tú estás haciendo las obras, no las que tú crees que son las más mejores. Eso está maldecido, ¿no? Sí. Maldecido. Pero entendimos lo que quiere. Adelante. Ay, bienvenida. Hola. Faltaba llenar la sillita. Así que nuevamente, pues, no son las obras de nosotros, son las obras que el Señor pone en nosotros para hacer. ¿Me explico en eso? Juan capítulo 15, versículos del 4 al 6. Si alguno, perdón, no termina el 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así que nuevamente, permanecer en el Señor es algo que el Señor pone en nuestro corazón. O sea, recuerden que Él pone tanto el querer como el hacer. ¿Okay? Él pone tanto el querer como el hacer. En Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27, dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la última cena y tomó la copa y dijo, esta es Mi sangre. en el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Sacrificio de El sacrificio de él va a comenzar el nuevo pacto, el inicio del nuevo pacto. Pero ¿qué es el nuevo pacto? ¿De qué se trata el nuevo pacto? No sé yo cuando se rasgó el velo. No. creer en Él, con tener toda la confianza en Él por fe, creer que Él es el que nos libra de todo pecado. Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. ¿Y qué va a hacer Dios por nosotros? Empezamos en el 24. Te tomaré de las naciones. Nos va a llevar a un lugar mejor. Te recogeré de todas las tierras y te llevaré a vuestra propia tierra. Piensen en el pueblo de Israel. ¿Dónde estaban los hebreos? Eran hebreos, no eran israelitas. ¿Dónde estaban los hebreos? Eran israelitas también, pero estaban en Egipto. Estaban en Egipto, llevaban 400 años en cautiverio, en esclavitud. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra que Él les había prometido. Después entonces el pueblo judío luego entonces está esparcido completamente. Si usted considera entonces nosotros tenemos parte de ese pueblo judío, ¿por qué razón? Porque hay 10 de las tribus que fueron esparcidas por todo el mundo. ¿Nunca lo han pensado de esa manera? Entonces, ¿cómo podemos definir, Joseph, el nuevo pacto? O sea, un concepto. El nuevo pacto se describe en Jeremías 31. Empieza en el 27, pero para no leer tanto, voy a comenzar en el 31. Jeremías 31, 31. Y dice la palabra del Señor. ¿Alguien le puede subir un poquito al aire? Está frío, ¿verdad? Estamos. Ya me está saliendo escarcha. Y yo tengo alergia. Puede ser alergia. Por eso yo huyo Claro. Oíste, que nos olvidemos que ya tienen los huesos viejos. ¿Cómo dijo? Que ya tenéis los huesos viejos, que no es el frío. Gracias a Dios que yo no he llegado ahí. Ese es el reumatismo, la artritis, está inventando de que está mucho frío. No, es que yo veo a Rocío. El almanaque. Es que yo veo a Rocío está como pingüino. No era broma, pero está nevando en Colorado. Sí. Nuevo pacto, o sea, nuevamente, comienza en Jeremías 31, versículo 27. Yo voy a brincar al 31, donde dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan de eso? O sea, que llegaron al Sinaí. Entonces, ¿qué pasó en el Sinaí? Moisés fue a hablar con Dios, Dios le dio todas las leyes, o sea, de eso está del 19 al capítulo 24. Dios le dijo, ponlo por escrito, Él lo puso por escrito, se lo leyó a todo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Todo lo que dice ese libro nosotros haremos. Y entonces habían matado a un animal, parte de la sangre la tenía Moisés en la mano, y dice, vamos a sellar entonces este pacto con sangre. Entonces roció parte de la sangre en el altar y parte de la sangre en el pueblo para sellar el pacto, porque ellos dijeron, nosotros vamos a cumplir todo eso. O sea, recuérdense que en el capítulo 20 es donde están los 10 mandamientos. O sea, que ni los 10 mandamientos pudieron cumplir. Entonces eso es lo que dice aquí.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en la mente y en el corazón. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni a ninguno su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que tienen que tomar en consideración es que, o sea, el Cordero de Éxodo capítulo 12 no perdonaba el pecado. Apaciguaba la ira de Dios, pero no perdonaba el pecado. ¿Quién perdona el pecado? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Entonces por eso él dice aquí, porque perdonaré la maldad de ellos. O sea, en el Antiguo Testamento no se perdonaba el pecado. En el Antiguo Testamento la ofrenda que se traía anualmente era para apaciguar la ira de Dios. O sea, en Hebreos mismo dice que la sangre de los machos cabríos no perdonan pecados. Por eso Jesucristo tiene que morir en la cruz del Calvario. ¿Okay? Así que nuevamente perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces cuando vamos a Ezequiel 36, 24 al 27, lo que estamos viendo entonces es un complemento de lo que sería Jeremías 31. Porque dice, os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra y os llevaré a vuestra propia tierra. O sea, ahí está hablando de Apocalipsis capítulo 21. ¿Ok? Entonces dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, Dios te da tanto el querer como el hacer. O sea que ahí ya el paganismo desapareció prácticamente. En esa porción sí, cuando llegue a ese punto. Muchos de eso no lo interpretarían como que fuera inclusivo solamente para los israelitas, esparcidos por el mundo y vuelvan a su tierra. De cierta manera sí. Lo demás, ¿dónde vamos a quedar? Pero bueno, no, vuelvo y te digo, en Puerto Rico decimos que el que no tiene minga, Tiene mandinga. tiene mandinga. Bueno, es mi pregunta, ¿no? Entonces, o sea, vamos nuevamente, o sea, tenemos un diluvio. Solamente 8 personas salen del arca. Noé, su mujer y sus hijos con él. Y sus 3 hijos, ¿ok? Entonces, de los 3 hijos de Noé, Dios le da la ordenanza de que llenen la tierra con habitantes. ¿Okay? Entonces, uno de los hijos llena todo lo que sería Medio Oriente, otro de los hijos es el que llena entonces lo que sería el territorio de las Américas, otro de los hijos llena todo lo que sería el territorio asiático. O sea que con los 3 hijos llena el globo terráqueo. ¿Sí? Entonces vamos, adelántate un poquitito más, unos 500, 600 años antes de Jesucristo, 10 de las tribus de Israel son dispersadas. ¿Dónde están esas 10 tribus? O sea, entonces nuevamente, si 3 personas habitaron toda la tierra, ¿qué hacen 10 tribus? Porque hay judíos en Venezuela, hay judíos en Argentina, hay judíos en... Y aquí no paró. Y aquí no paró.
¿Me explico? Entonces, que de cierta manera nosotros tenemos descendencia judía. ¿Me explico? Ese es el punto que quiero hacer. Bueno, vamos a hacernos el ADN. Siempre sale un porcentaje. Que varios de la familia mía lo han hecho y siempre sale ese porcentaje. ¿De qué somos? Sí. Judíos. Porque nuevamente, de una manera u otra. De una manera u otra. Sí, tenemos el ADN, pero no el dinero de ellos. Sin embargo, tenemos algo mucho mejor. Exacto. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Okay? Y volviendo nuevamente al 24, los tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Okay? Así que nuevamente, si bien pueden ser promesas para el pueblo judío, nosotros estamos exentos de eso. Porque somos El mismo Dios. el mismo Somos Dios. hijos de Dios. Acuérdense que Dios no hace acepción de personas. Dios no dice esta iglesia o esta iglesia es mi favorita. ¿Me explico? Porque Dios no hace acepción de personas. Nos ve a todos por igual. Todos somos por igual. Y nos trata a todos por igual. Así que o sea, el nuevo pacto nuevamente se define claramente en que, o sea, y eso era lo otro que quería destacar con lo del nuevo pacto. ¿Quién te va a tomar de las naciones? Dios, ¿Sí? ¿Quién te recogerá de toda la tierra? Dios, ¿Quién te va a llevar a tu propia tierra? Dios, ¿Quién te va a rociar con agua limpia Dios. para que quedes limpio? Y de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. ¿Quién te dará el corazón nuevo? Dios, ¿Y quién te pondrá un espíritu nuevo? Dios. ¿Quién te va a quitar el corazón de piedra y te dará un corazón de carne? Dios. ¿Quién va a poner su espíritu dentro de ti? Dios. ¿Quién hará que tú andes en los estatutos del Señor? Él mismo. ¿Quién va a hacer que cumpla las ordenanzas? Dios. O sea que cuando nosotros decimos todo sea para la gloria de Dios, toda la soberanía de Dios, o sea, lo que estamos hablando aquí es de una persona que tiene ya la salvación. ¿Me explico? Un espíritu renovado. Fíjate que Dios es tan bueno, que aún a los más pecadores, en el último momento, si se arrepiente, los perdona. ¿Sí? Tiene misericordia de ellos. Tiene misericordia, porque Dios no le da alegría cuando el impío se pierde. Dios no se alegra con la muerte del impío, sino que la voluntad de Dios es que ese impío reconozca su pecado, que ese impío se arrepienta de su pecado y que pida por misericordia para que Dios lo pueda salvar. Ese es el deseo de Dios. Por eso ha retardado su llegada. ¿Cómo? Para que por eso ha como que dado más tiempo a su llegada, para que los que no se han arrepentido pues tengan Claro. la oportunidad. ¿Es cierto? Por eso, pero Él no se ha tardado en llegar a su promesa. Exacto. Solamente Es su que tiempo, pero uno el lo ve. deseo del Señor es que el impío reconozca su pecado, se arrepienta de su pecado y pida por misericordia. ¿Okay? Así que nuevamente, toda la obra en nuestra vida, prácticamente, Dios la pone en nuestro corazón. Es el querer como el hacer. ¿Okay? Así que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras, de ninguna manera nace de nuestro corazón.
¿Okay? No, lo que acabo de decir en Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay nada bueno, no hay quien haga nada bueno. ¿Okay? O sea que todo eso pues nace con nosotros del Espíritu de Cristo. Entonces, para que el hombre pueda tener esta capacidad, además de la gracia, va a necesitar la influencia efectiva del Espíritu Santo, que obra en ellos tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Así que nuevamente, lo recibimos por causa de gracia, pero además de la gracia es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Ahora, cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está diciendo bajo ninguna manera de que la salvación es por las obras de cada individuo, no es por obras individuales, sino que cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo que está diciendo es, o sea, trabaja en la santificación. O sea que también depende de uno, porque no todos vamos a salvar. Bueno, no todos están llamados para salvación. Por eso, no todos le puede llegar el Espíritu Santo y no todos lo van a captar. Pero si no, entonces ¿para qué sería? Acuérdate que dentro de la iglesia hay dos tipos de cristianos. Okay, está el cristiano que ha sido efectivamente llamado por el Espíritu Santo para servir a Dios, y el otro que está buscando un lugar donde porque para eso nos hace impuros, no hacemos deshonestos, porque es para que en el transcurso de nuestra vida el Espíritu Santo obre en uno. Porque si fuera así todos estamos salvos, entonces ¿para qué vamos a hacer nada? Nos quedamos todos quietos. Sí, y ese es el concepto de la hipergracia. Entonces ahí priva el libre albedrío. Sí. Voy a hacer lo que me plazca. Claro, bueno, eso es parte de la hipergracia. Exacto. Sí. O sea, ¿para qué evangelizar Sí. si Dios conoce ya quiénes son los salvos? ¿Me explico? Y es porque dentro de la iglesia tenemos dos tipos de personas. Tenemos el cristiano genuino, que ha sido nuevamente llamado y ha sido redimido en su espíritu para servir a Dios, no deja de ser pecador, pero la otra persona sigue siendo un poquito incrédulo. La otra persona pues tiene conceptos de filosofía, o sea, debate la Biblia, contradice la Biblia. La Biblia no se contradice. O sea, el versículo 12 aquí no se está contradiciendo en términos de lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8, que es capítulo 9, capítulo 2 versículo 9, donde dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Me explico, porque si no, Filipenses, que fue la carta que Pablo escribió a los filipenses, estaría contradiciendo la carta que el mismo Pablo escribió a los efesios. Entonces, como Pablo no se va a contradecir, entonces este versículo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está hablando de una salvación por obras, sino de lo que está hablando es de la santificación. La fe. La fe, o sea que recuérdense que nosotros somos salvos por gracia, y desde ese punto que somos salvos por gracia entramos entonces en el periodo de la santificación. O sea, hay religiones que tienen este proceso al revés, que uno se santifica para ser entonces justificado. Nosotros somos justificados para entonces ser santificados. Entonces ese proceso de la santificación es nuevamente lo que estamos viendo aquí, las obras que produce el hombre a medida de que va entre la justificación y la muerte, ese proceso de santificación.
¿Okay? Así que nuevamente, Pablo no se está contradiciendo con el capítulo 12, con el versículo 12 y Efesios 2:9. No se está contradiciendo. Solamente que está diciendo, por un lado, la salvación no es por obras, pero ocúpate de tu salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su pleno beneplácito. Y yo creo que lo que está diciendo aquí es: sé susceptible a la voz del Espíritu Santo. Mantén tu mente y tu corazón limpio. ¿Sí? Ahora, dentro de la iglesia, vuelvo y destaco, tenemos dos tipos de cristianos: uno que es salvo y uno que no es salvo. ¿Cómo los identificamos? Tus obras. Por los frutos. Por los frutos lo conoceréis. Por los frutos lo conoceréis. Pero hay ocasiones en que tenemos, o sea, Satanás se viste como ángel de... Tiene buenos frutos, pero no tiene fe. Sí. No está Puede haciendo- tener buenos frutos. Sí. Entonces, pues nuevamente, nosotros tenemos que predicar la palabra a toda criatura. Porque dentro de la iglesia no sabemos quiénes son los que están salvos y quiénes son los que están condenados. Si los pudiéramos identificar, o sea, con una marca, los podíamos separar para que nuevamente pudiéramos dedicarle toda la evangelización a ese grupo. No, y dijiste antes que ese grupo rebate la palabra con filosofía, Ajá. pero también lo hacen con la ciencia. Aquí es el Big Bang. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos del 4 al 6. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Perdón. Para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Bien? Así que esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No somos suficientes en nosotros mismos para pensar que algo bueno puede salir de nosotros. O sea, todo lo bueno que sale de nosotros es porque dependemos de quién. De Dios, el Espíritu Dependemos Santo. de Dios. Versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, no de la filosofía, no de los doctorados, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cierto. ¿Ok? Así que, nuevamente, este va con lo que vimos anteriormente. Tenemos esta confianza, no somos suficientes para pensar que algo bueno procede de nosotros. Toda nuestra suficiencia, nuestra dependencia es de Dios. Y esta suficiencia que Dios nos dio está basado en ¿qué? En el nuevo pacto. Les acabo de leer que es el nuevo pacto. O sea, muchas iglesias no entienden lo que es el nuevo pacto. Porque muchas iglesias lo que leen es, o sea, lo que les conviene y descartan lo que no les conviene. Se quedan con el Viejo Testamento. Sí, pero Jeremías está en el Viejo Testamento. Pero se quedan con ella. Pero no lo leen. No les conviene hacer. O sea, es la parte que les, o sea, usan la parte que les conviene y descartan la que no les conviene. ¿Ok? Así que nuevamente, somos ministros de un nuevo pacto que Dios nos ha dado cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y Él hace el nuevo pacto cuando tomó la copa y dice, esta copa es mi sangre en el nuevo pacto. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Por causa de la muerte violenta que yo voy a experimentar en la cruz del Calvario, ustedes van a recibir un nuevo pacto. No es que la copa estaba llena de sangre, lo que estaba era llena de vino. Pero cuando Él dice, esta es mi sangre en el nuevo pacto, o sea, lo que está diciendo es, a raíz de que yo voy a morir violentamente en la cruz del Calvario, a raíz de ese derramamiento de sangre, es que vamos a tener entonces el nuevo pacto. Y ustedes van a ser perdonados. Y entonces, por causa de esa muerte, recibimos ahora perdón,
que el Cordero del Antiguo Testamento no nos podía dar. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos no perdona el pecado. Apacigua la ira de Dios, pero no perdona el pecado. No venían de Dios. Esa sangre no venía de Dios. No, no era de Dios. ¿Ok? Así que no somos suficientes, pero somos suficientes por medio de Dios, y ahora somos ministros de un nuevo pacto. Y como ministros de un nuevo pacto, ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Todo el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. ¿Qué te condena? La incredulidad. El no creer que ese sacrificio de Jesús es suficiente y completo. Perfecto. Y perfecto, agradable delante de Dios para el perdón de los pecados. ¿Ok? Así que los creyentes no tienen naturalmente el hacer buenas obras. Eso es completamente porque el Espíritu de Cristo en nosotros nos motiva a hacer esas buenas obras al cumplimiento de sus mandamientos. Así que el Espíritu Santo es el que nos guía para obrar, tanto el querer como el hacer. Entonces continúa diciendo, sin embargo, ellos no deben degenerar en negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Okay, ayúdenme con esto. Sin embargo, ¿quiénes son ellos? Los hombres. No deben degenerarse. Degenerarse significa, bueno, vamos a No deben de caer en pecado. No deben de caer en la negligencia, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Yo creo que aquí nuevamente es un llamado a lo que sería la santificación. O sea, no debes degradar y ser más negligente. O sea, no ignores los mandamientos, lo que te ordena el Espíritu Santo. Al contrario, debes ser activo en ello. Ok. ¿Alguna otra idea? Bueno, está diciendo que no debemos ser negligentes y hacernos la idea de que lo que nosotros hacemos lo hacemos aparte del Espíritu Santo, sino que es Dios mismo, como tú has dicho ya unas cuantas veces, que pone en nosotros el querer cómo el hacer, sino que nos tenemos que mantener diligentes para, como dice, dar la gracia de Dios que está en nosotros. En otras palabras, que seamos diligentes en mantenernos haciendo las cosas que Dios requiere de nosotros, que Dios mismo pone mediante su Espíritu, pone en nosotros para que las hagamos. Y eso incluye las obras que Dios quiere de nosotros, son las obras caritativas, son obras, cada vez que nosotros tomamos una decisión correcta, estamos ahí en el precipicio de que si vamos a pecar o no, y tomamos una decisión correcta, porque el Espíritu Santo en todo momento está hablándonos para llevarnos hacia el camino correcto. Pero está en nosotros, ¿verdad? Hacer lo correcto o lo incorrecto. Pero es Dios en todo momento, es Dios el que está obrando en nosotros para que nosotros hagamos las cosas que le agradan a Él. Sin Dios, ese es el problema que tiene los no creyentes, que ellos son incapaces de hacer cualquier cosa que agrade a Dios porque no tienen el Espíritu Santo. Correcto. Nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, somos capaces de hacer las cosas que agradan a Dios porque el Espíritu Santo las pone en nosotros para que las hagamos.
Y en eso es lo que dice, que tenemos que ser, no podemos ser negligentes en dejar de hacer esas cosas, sino que diligentes en avivar esa gracia que Dios ha puesto en nosotros. Sí. Así que dice, ellos no deben degenerar en negligentes. Quiere decir, no, o sea, no recaigas más en la negligencia. No te Sí. apoyes en tu Yo creo que No, no ahondes, pero no. No te apoyes en tu propia prudencia. Ok. Como dice Yo el creo que no, proverbio. yo pienso que no debemos apartarnos de los mandamientos de Dios, de Ok. la ley de Dios, mantenernos siempre en esa línea. Todo lo que hagas, hazlo para Dios y no para el hombre. Exacto. Yo lo que estoy viendo aquí es, ellos no deben degenerar en negligentes. O sea, no te pongas peor en la negligencia como si no estuvieras obligado a obrar de acuerdo a como el Espíritu A los te frutos impulsa. del Espíritu. No hagan las cosas de mala gana, Ujú. como decimos en criollo, muy coloquialmente. Sí. Está dispuesto siempre a obrar de bien. Ajá. Y ¿cuál es una de esas? Estar dispuesto en amar al prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, indudablemente primero amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios como a tu prójimo como a ti mismo, ya no estás degenerado, te estás exaltando, ¿verdad? O sea, empleo ese término ante la vista de Dios, porque estás cumpliendo sus mandamientos. Ok. Así que nuevamente, no decaigamos como si no tuviéramos el impulso del Espíritu. Al contrario, seamos diligentes en avivar la gracia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. No decaigamos como si no tuviéramos, o sea, no decaigamos como si no estuviésemos obligados a obrar aparte de un impulso del Espíritu. No decaigamos en obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que seamos diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Puede surgir una pregunta: ¿cómo avivamos la gracia de Dios? Obedeciendo. Vamos a ver qué dicen los versículos. Vamos a ver qué dicen los versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Un poquitito largo, pero vamos a ver. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que nuevamente, su divino poder nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? Wow. Misericordia, Es un hombre piadoso. generoso, ¿Ok? temeroso de Dios. Dedicado. Misericordioso. ¿Ok? Así que nuevamente, su divino poder es quien nos lleva a la vida, su divino poder es quien nos lleva a la piedad, a hacer buenas obras. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿quién nos llamó? Dios. ¿Ok? El conocimiento de aquel que nos llamó. Así que nuevamente, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Okay? Así que por medio de Dios nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Ya lo vimos en Jeremías 31, en términos del nuevo pacto, en Ezequiel 36. Así de que por ellas podamos ser entonces participantes de la naturaleza divina. ¿Okay? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe
virtud. Y en la virtud, conocimiento. Y el conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pero no termina ahí. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Ninguna de estas virtudes que está en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos. No te dejarán vago, no te dejarán aburrido, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Sí? Así que nuevamente, el que carece de qué virtudes? La virtud de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. ¿Te contestó la pregunta? Sí. Amén. Ok, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Versículo 10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca vas a tropezar. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino de Dios, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios? Todo bien. Hasta el momento. Ahí. Tenemos la sección 4 que la vamos entonces a discutir la semana que viene. ¿O quiénes comienzan la sección 4? No, porque lo vamos a dejar chuputa. Sí, porque vamos a tener que empezar la semana que viene. Sí, tú siempre haces un recuento, no siempre Felipe. Para mí, pues, no es porque queramos irnos, vamos a hablar. Sí. Se enfría el café. Es que igual no nos vamos. Igual no nos vamos, ¿cierto? Sí, se enfría el café y se calienta el sándwich. Sí. Ok, perfecto. Lo continuaremos entonces la semana que viene, mediante continuaremos entonces la sección 4. Yo creo que hemos discutido mucho acá en el día de hoy. Sí, muy bien. Bien, gracias. Muy bien. Oramos, Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de tu Espíritu en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estas cosas que están dentro de nuestros corazones. Nos ayudes, Señor, a conocerte mejor como el Dios verdadero, el Dios que hizo el sacrificio en la cruz para que tuviéramos perdón de los pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estas cosas grandes y ocultas que tú nos estás revelando poco a poco. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado este crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido que te quedes con nosotros el día de hoy, en el resto del servicio, que tanto los cantos como la adoración, como la palabra sean de tu agrado. Te damos gracias, Señor, por los 6 años que tú has permitido que esta iglesia esté aquí presente y sea, Señor, de tu agrado, de tu voluntad, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos Dios mediante entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo. Gracias.